Bahrein, una pequeña isla en el Golfo Pérsico, muchas veces es pasada por alto cuando se habla del Medio Oriente, rodeado por gigantes como Arabia Saudita, Irán o los Emiratos Árabes Unidos. Este diminuto reino insular, apenas visible en el mapa, tiene una historia tan densa como el petróleo que lo enriqueció. Su territorio apenas supera los 780 kilómetros cuadrados. Sin embargo, dentro de esos límites se esconde un universo fascinante lleno de contrastes, secretos, riquezas antiguas y modernas, y una sociedad que ha sabido navegar entre la tradición y la modernidad como pocas otras en el mundo árabe. Bahrein es un país que sorprende no solo por lo que muestra, sino especialmente por lo que oculta a simple vista. Aquí no solo se trata de edificios modernos ni de yacimientos petroleros. Se trata de una civilización antigua, una mezcla de culturas, un juego de equilibrios políticos, y sobre todo, una ventana al alma de un pueblo que ha sido testigo de imperios, comercio global y cambios sociales radicales. Uno de los aspectos más fascinantes de Bahrein es que fue, desde tiempos inmemoriales, un centro de comercio clave en la región. En la antigüedad, el país era conocido como Dilmun, un nombre que aparece en tablillas sumerias de hace más de 4000 años. Dilmun era considerado un paraíso terrenal, una tierra pura, santa, y un importante centro de comercio entre la Mesopotamia y el Valle del Indo. Bahrein, bajo ese nombre, era sinónimo de prosperidad, un lugar donde los dioses mismos descansaban. Los arqueólogos han encontrado miles de túmulos funerarios que datan de aquella época, un testimonio tangible de la riqueza y complejidad cultural de sus antiguos habitantes. Se calcula que en un solo sitio, Saar, hay más de 170.000 túmulos antiguos, muchos de los cuales aún no han sido excavados. Esta densidad de estructuras funerarias es única en el mundo, pero no es solo su historia lo que sorprende, también su estructura geopolítica. A diferencia de sus vecinos, Bahrein tiene una población mayoritariamente chiita gobernada por una monarquía sunita. Esta particularidad ha generado tensiones internas durante décadas, algunas de las cuales estallaron violentamente durante la primavera árabe de 2011. Las protestas masivas que exigían reformas políticas y mayor representación fueron duramente reprimidas con ayuda militar de Arabia Saudita. Lo curioso es que, a pesar de su reducido tamaño, Bahrein se ha convertido en un punto clave del ajedrez político del Golfo, jugando entre las tensiones de Irán y Arabia Saudita, entre chiitas y sunitas, entre modernidad y control autoritario. Y aunque su economía se ha apoyado tradicionalmente en el petróleo, Bahrein fue el primer país del Golfo en descubrir y explotar este recurso en 1932. Desde entonces, ha sido pionero en diversificar su economía. Hoy en día, aunque sigue produciendo petróleo, sus ingresos principales provienen de los servicios financieros, la banca islámica y el turismo de lujo. La isla alberga el Bahrain World Trade Center, uno de los primeros rascacielos del mundo en incorporar turbinas eólicas como fuente de energía integrada. La imagen de las torres gemelas de vidrio con las enormes hélices entre ellas se ha convertido en un símbolo de innovación y sostenibilidad, aunque su eficiencia ha sido cuestionada. Aún así, representa el esfuerzo del país por proyectar una imagen moderna y verde. Y si hablamos de contrastes, no podemos ignorar el hecho de que Bahrein también alberga la quinta flota de la Marina de los Estados Unidos. Sí, una presencia militar estadounidense masiva en un país árabe donde la mayoría de la población no está necesariamente alineada con los intereses occidentales. Esta relación le da a Bahrein un estatus particular. Por un lado, aliado estratégico de Occidente, por otro, epicentro de tensiones internas y externas. La base estadounidense en Hufeir es como una ciudad dentro de la ciudad, con sus propios centros comerciales, escuelas, instalaciones recreativas e incluso una red de seguridad separada. En cuanto a su sociedad, Bahrein es mucho más liberal en comparación con Arabia Saudita. Las mujeres pueden conducir, trabajar, estudiar en universidades mixtas y vestir con relativa libertad. Hay bares, discotecas y venta de alcohol para no musulmanes, aunque siempre con un ojo vigilante de las autoridades.
Este ambiente ha convertido al país en un destino de escapada para saudíes que cruzan el puente del Rey Fahd los fines de semana en busca de entretenimiento y libertades que no tienen en casa. Ese puente, que une Bahrein con Arabia Saudita, es una obra de ingeniería de 25 kilómetros de longitud y también una metáfora perfecta de los intercambios entre restricción y libertad. Ahora bien, más allá del lujo moderno y la política compleja, Bahrein también conserva joyas culturales y naturales únicas. Por ejemplo, el árbol de la vida, un árbol de más de 400 años que crece solo en medio del desierto, sin una fuente de agua visible. Su existencia ha desconcertado a científicos y visitantes durante décadas. Se ha convertido en un símbolo del país, y para algunos, incluso tiene un carácter sagrado. Otro dato que pocos conocen: Bahrein tiene una de las pocas industrias de perlas naturales que siguen activas en el mundo. Antes del petróleo, las perlas eran su oro blanco. Los buzos bahrainíes se sumergían sin equipos modernos para recolectarlas, una tradición que aún se conserva de forma ceremonial. Hoy, los turistas pueden incluso obtener permisos para realizar esta actividad y conservar las perlas que encuentren. La arquitectura también habla de esa fusión constante entre lo antiguo y lo nuevo. Por ejemplo, el fuerte de Bahrein, también conocido como Qa'alat al-Bahrain, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y una muestra impresionante de los distintos periodos de ocupación que ha tenido la isla, desde los dilmunitas, pasando por persas, portugueses y árabes. No lejos de ahí, se levantan modernos centros comerciales como el CF Mall o el City Centre, donde conviven cafeterías de lujo, tiendas de diseñadores internacionales y mujeres cubiertas con abayas negras o vestidas con jeans y blusas ajustadas, en una mezcla que solo puede verse en lugares donde la tradición y la globalización chocan y conviven al mismo tiempo. También hay que mencionar la importancia que tiene la familia real al-Khalifa en la vida nacional. La monarquía gobierna con puño firme, y aunque hay elecciones parlamentarias, el poder real reside en la corona. Las críticas al régimen son muy limitadas, especialmente desde que se implementaron leyes más severas sobre la libertad de expresión y la censura digital. A pesar de esto, la población joven se expresa cada vez más a través de las redes sociales, aunque con cuidado. Bahrein tiene una de las tasas más altas de penetración de Internet en la región, y su juventud está muy conectada con tendencias globales, algo que influye directamente en la cultura pop local. En temas religiosos, la isla también presenta una diversidad interesante. Aunque el Islam es la religión oficial, conviven comunidades hindúes, cristianas y judías en una relativa armonía. De hecho, Bahrein alberga la sinagoga más antigua del Golfo Pérsico, construida en 1935, y en 2021, el país nombró a un embajador judío, algo impensable en muchos países árabes. Esta apertura, aunque en parte estratégica, también responde a su historia como puerto comercial, que siempre estuvo expuesto a múltiples culturas, idiomas y religiones. En términos de naturaleza, aunque uno no esperaría mucho de un país desértico, Bahrein sorprende con sus arrecifes de coral, bancos de perlas submarinas y una biodiversidad marina sorprendente. Incluso hay tours que ofrecen la experiencia de nadar con delfines en su hábitat natural. Y a pesar del calor extremo en verano, que fácilmente supera los 45 grados Celsius, existen parques verdes, centros de entretenimiento climatizados, e incluso un festival internacional de música que reúne artistas de todo el mundo, como el Spring of Culture. Bahrein también ha apostado fuertemente por el deporte como vehículo de modernización y prestigio. Desde 2004, el país organiza el Gran Premio de Fórmula 1, siendo el primero en el Medio Oriente. Este evento no solo atrae a miles de turistas y fanáticos del automovilismo, sino que también proyecta al país como un destino internacional de eventos de élite. Además, ha sido sede de campeonatos de artes marciales, maratones, golf y regatas, integrando el deporte en su estrategia de visibilidad global. Por si fuera poco, en los últimos años Bahrein ha estado al frente de la revolución fintech en la región.
Es uno de los primeros países del Golfo en implementar marcos legales y regulatorios para la banca digital, criptomonedas y startups tecnológicas. Su iniciativa Bahrain Fintech Buy ha atraído inversiones extranjeras y ha permitido que muchos jóvenes emprendedores locales encuentren oportunidades sin necesidad de emigrar. A pesar de su tamaño, el país tiene la ambición de convertirse en un hub tecnológico en el Medio Oriente. Pero no todo es brillo en esta isla. Los problemas de derechos humanos siguen presentes. La represión a opositores, la vigilancia digital, las denuncias de tortura en prisiones y la discriminación estructural hacia la mayoría chiita siguen siendo temas de preocupación para organizaciones internacionales. Hay un silencio forzado que recorre muchos espacios públicos y privados, donde la libertad parece estar más ligada al consumo que a la expresión política. Sin embargo, Bahrein continúa caminando esa delgada línea entre represión y progreso, entre control y apertura, y en este curioso equilibrio, uno puede ver una nación que, a pesar de ser pequeña, está llena de complejidades, de historias invisibles, de pueblos antiguos y decisiones modernas. Bahrein no necesita una gran extensión territorial para contar grandes historias. Su riqueza está en su capacidad de reinventarse, de resistir las fuerzas que la empujan hacia la homogeneización, y de mantener, de alguna manera, su esencia como en los tiempos de Dilmun. Y mientras Bahrein avanza entre el futuro y la tradición, hay aspectos que rara vez llegan a los medios, pero que forman parte del tejido cotidiano de su sociedad. Por ejemplo, el papel de la mujer bareiní. Aunque muchas personas fuera de la región podrían asumir que las mujeres árabes viven bajo opresión uniforme, en Bahrein el panorama es más matizado. Las mujeres no solo pueden conducir, estudiar y trabajar en sectores diversos, sino que algunas han llegado a ocupar posiciones destacadas en la vida política y diplomática. Fausia Zainal, por ejemplo, fue presidenta del Consejo de Representantes, una figura equivalente al Parlamento. Su elección marcó un hito en la historia del país y de la región, pero esta apertura formal convive con restricciones sociales más sutiles. Las expectativas familiares, la presión comunitaria y ciertas barreras invisibles todavía limitan la participación femenina en espacios de poder o liderazgo empresarial. Es un país donde la visibilidad femenina en el espacio público está cuidadosamente equilibrada, y donde los logros de las mujeres suelen ser celebrados, hasta cierto punto. Muchas de ellas cuentan con títulos universitarios de alto nivel, y un número creciente se gradúa en carreras de ciencia, tecnología e ingeniería. Sin embargo, su integración plena en esos campos sigue siendo un reto persistente. Otro aspecto poco conocido de Bahrein es su relación con los trabajadores migrantes. Más del 50% de su población está compuesta por extranjeros, principalmente procedentes de India, Pakistán, Bangladesh, Filipinas y otros países del sudeste asiático. Estos trabajadores realizan todo tipo de labores, desde la construcción de grandes obras de infraestructura hasta el servicio doméstico y el trabajo en restaurantes. El sistema de patrocinio laboral conocido como kafala aún está presente, aunque Bahrein ha intentado reformarlo más que otros países del Golfo. Aún así, los abusos y las condiciones laborales precarias siguen existiendo, especialmente entre las mujeres trabajadoras del hogar, muchas de las cuales viven bajo control absoluto de sus empleadores, con jornadas interminables, confiscación de pasaportes y escaso acceso a servicios legales. El contraste es abrumador. En una misma calle puedes ver un auto deportivo, último modelo, estacionado frente a una torre brillante de oficinas, mientras a solo unos pasos, en los callejones traseros, cientos de trabajadores duermen hacinados en alojamientos compartidos, separados de lujo por un delgado muro social. Esta dualidad es un reflejo de los modelos económicos que han permitido a países como Bahrein desarrollarse rápidamente, pero a costa de profundas desigualdades que aún no se han resuelto del todo. En lo artístico, Bahrein también ha sido cuna de talentos únicos. Su escena cultural, aunque discreta, es muy activa.
El país tiene una de las primeras compañías de teatro del Golfo y ha producido artistas visuales, poetas y músicos que han alcanzado reconocimiento internacional. El Bahrain National Museum guarda algunos de los hallazgos arqueológicos más impresionantes de la región, desde esculturas dilmunitas hasta manuscritos islámicos. También existen galerías de arte contemporáneo, festivales de cine independiente y un interés creciente por las expresiones culturales modernas. Curiosamente, algunos de los grafitis políticos más arriesgados del Golfo también han aparecido en Bahrein. Aunque suelen ser borrados rápidamente por las autoridades, su existencia revela un deseo profundo de expresión artística y crítica social entre los jóvenes. Hay incluso colectivos secretos de arte urbano que comunican, en silencio, lo que no puede decirse en voz alta. En la vida diaria, los mercados tradicionales, los zocos, siguen funcionando con la misma intensidad que hace siglos. El manama, SOUQ, es una experiencia multisensorial. El olor de las especias, los colores de las telas, el sonido de los comerciantes regateando y los escaparates llenos de oro. Bahrein es famoso por su joyería de alta pureza. Muchas familias aún compran oro como inversión, y algunas piezas se transmiten por generaciones. Es un símbolo de estatus, pero también una forma de asegurar el futuro. En las bodas, por ejemplo, es común que la novia reciba kilos de oro como parte de la dote. Y hablando de bodas, hay rituales únicos en las celebraciones matrimoniales. A pesar de la modernización, muchos eventos conservan elementos tradicionales como la danza de la espada, los cantos beduinos y banquetes donde se sirven platillos como el matchbox, un arroz aromatizado con cardamomo, clavo y carne de cordero o pollo, considerado el plato nacional. También se sirve pescado seco, una delicia local apreciada incluso en los palacios. Uno de los temas menos conocidos, pero muy intrigantes, es la presencia de magia popular y creencias místicas en ciertas zonas del país. Aunque oficialmente el Islam desalienta estas prácticas, todavía hay personas que consultan a sanadores tradicionales, conocidos como mutawa o hakim, para resolver problemas de salud, amor o trabajo. Hay historias de casas encantadas, talismanes que protegen contra el mal de ojo, y rituales con fuego o incienso para expulsar malas energías. Estos elementos conviven con la medicina moderna en una dualidad que sigue fascinando a los antropólogos que visitan la isla. En cuanto a la educación, el país ha dado pasos importantes. Tiene universidades públicas y privadas que atraen a estudiantes de toda la región. La Universidad de Bahrein es una de las más respetadas del Golfo, y en ella se imparten programas en árabe e inglés. Hay especial interés por la ingeniería, negocios y tecnología, reflejando el esfuerzo del país por formar profesionales alineados con su visión económica de futuro. También ha habido inversiones en educación técnica, formación en inteligencia artificial y capacitación en ciberseguridad. En temas de salud, Bahrein posee un sistema mixto. Los ciudadanos tienen acceso gratuito o subsidiado a hospitales públicos, mientras que los expatriados suelen acudir a clínicas privadas. Sin embargo, en los últimos años, ha habido denuncias de segregación en el acceso a ciertos tratamientos, especialmente durante la pandemia de COVID-19, donde surgieron acusaciones de discriminación hacia minorías religiosas y trabajadores extranjeros. Estas tensiones pusieron a prueba la reputación del país como un modelo de convivencia. Por otro lado, en un nivel más simbólico, la bandera de Bahrein también encierra un dato curioso. Está formada por 5 picos blancos sobre un fondo rojo, que representan los 5 pilares del Islam. Pero antiguamente, la bandera tenía más picos. Fue modificada para distinguirse claramente de la de Qatar, país vecino con quien ha tenido diferencias históricas por fronteras y recursos. Incluso hubo momentos en los que la tensión diplomática fue tan alta que los vuelos entre ambos países se suspendieron por años. En términos de religiosidad, el Ramadán en Bahrein tiene sus particularidades. Aunque se observa con devoción, hay más tolerancia hacia quienes no ayunan, especialmente en las zonas más turísticas o en hoteles. Durante las noches, las ciudades cobran vida con mercados nocturnos,
eventos culturales, y mesas llenas de dulces típicos como el luqaimat, bolitas fritas bañadas en jarabe. Es un tiempo de conexión familiar, pero también de ostentación para algunas élites que compiten en organizar los mejores iftar y suhoor, comidas que rompen el ayuno. Y hablando de élites, el mundo de los negocios en Bahrein también está impregnado de relaciones familiares. Los apellidos lo dicen todo. Hay clanes empresariales que controlan sectores completos de la economía, construcción, banca, telecomunicaciones. Muchos contratos se negocian en cafés de lujo o clubes privados donde el networking importa tanto como la experiencia técnica. La meritocracia existe, pero camina de la mano con el nepotismo, como en muchos países del mundo. También hay un lado ecológico que suele pasarse por alto. Bahrein, a pesar de su tamaño y clima árido, ha impulsado programas de reforestación urbana, protección marina y energía renovable. Existen zonas protegidas como la Awar Island Reserve, donde habita el raro antílope árabe oryx, una especie que casi se extinguió y fue reintroducida con éxito. Además, las Awar Islands están bajo consideración para ser reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por su biodiversidad única. Y si bien el turismo sigue siendo una porción pequeña de su economía, está creciendo. Bahrein ha invertido en el desarrollo de resorts de lujo, playas privadas, centros de buceo y hasta en rutas para turismo cultural y religioso. También se promueve el llamado turismo médico, con clínicas que ofrecen tratamientos estéticos y procedimientos quirúrgicos a precios competitivos para pacientes de otros países árabes. Todo esto ocurre en una isla cuya población total no supera los 2 millones de habitantes. Una isla que ha sabido ganar protagonismo con inteligencia, con discreción, sin la ostentación de Dubái ni el conservadurismo radical de Riad. Bahrein es el punto medio, el puente entre extremos. Es un país que no grita, pero que se hace escuchar. Su verdadero poder está en esa ambigüedad, en esa capacidad de adaptarse sin desaparecer, de modernizarse sin perder completamente el control. Un país donde lo visible no siempre es lo más importante, y donde las verdaderas historias están bajo la superficie, en los callejones de Manama, en los zocos olvidados, en las tumbas sin nombre de Dilmun, en los silencios de sus plazas después de las protestas, y en los sueños de una generación que quiere hablar, aunque el mundo no siempre escuche. En Bahrein, el tiempo parece moverse en dos direcciones al mismo tiempo. Mientras las torres de cristal reflejan la modernidad y el progreso económico, en muchas casas y barrios aún se sienten los ecos de una vida más pausada, tradicional, familiar. A pesar de ser uno de los países más pequeños de Asia, Bahrein posee una vida cultural compleja, entretejida con símbolos que se remontan a civilizaciones antiguas y que coexisten con la tecnología de punta que domina hoy su economía. Uno de los elementos más fascinantes y poco comentados es el papel de la música tradicional en la identidad bahrainí. El folclore local incluye estilos como el fidjeri, una forma de canto coral que los buzos de perlas entonaban antes de salir al mar. Esta música, profundamente espiritual, incluía tambores, cánticos y un ritmo casi hipnótico, diseñado para unir a los hombres durante las arduas jornadas de trabajo en el Golfo. Aunque el fidjeri está en declive, aún existen grupos que lo mantienen vivo en festivales culturales y eventos oficiales. Otro género es el liwa, de raíces africanas, traído por descendientes de esclavos africanos que llegaron al Golfo hace siglos. Sus danzas, percusiones intensas y cantos rituales son parte de una memoria colectiva que pocas veces se aborda de frente. Bahrein, como otros países del Golfo, tiene una historia de esclavitud que no suele mencionarse públicamente, pero cuyas huellas se mantienen en la música, en la cocina y en ciertos apellidos. Y es precisamente en la cocina donde se sintetizan siglos de intercambios. Aunque comparte similitudes con la gastronomía del resto del Golfo, la cocina bahrainí tiene una identidad muy marcada. El arroz con especias es omnipresente, y platos como el arees, una especie de crema de trigo con carne, o el balaleet, fideos dulces con huevo, muestran la fusión entre lo árabe,
lo persa y lo indio. El pescado seco con limón negro y los platos con tamarindo revelan la influencia de las rutas comerciales con el sur de Asia. En el día a día, uno de los mayores placeres sociales es el café árabe. No es solo una bebida, es un símbolo de hospitalidad, un ritual que acompaña las reuniones familiares, las negociaciones de negocios y los momentos de contemplación. Servido en pequeñas tazas y nazas, suele aromatizarse con cardamomo y a veces con azafrán. Rechazar un café puede interpretarse como un desaire. En muchas casas, incluso las más modernas, hay rincones diseñados específicamente para recibir a los invitados con café y dátiles, otra delicia simbólica de la región. En el mundo espiritual, Bahrein también tiene una relación especial con la mística islámica. Aunque oficialmente es un país musulmán dividido entre chiitas y sunitas, hay una corriente espiritual silenciosa que se expresa en pequeñas mezquitas, en el arte caligráfico, en la devoción popular. Algunos santuarios chiitas reciben peregrinos no solo de Bahrein, sino de otros países de la región. El santuario de Saik Abdullah es uno de los más venerados, especialmente durante las conmemoraciones de Asura, donde los chiitas expresan su duelo por el martirio del Imán Hussein. Durante estas fechas, las calles se llenan de procesiones, cánticos religiosos y rituales que, para los no iniciados, pueden parecer intensos y emotivos. La división entre chiitas y sunitas, aunque religiosa, tiene también dimensiones sociales y políticas. Los chiitas son mayoría poblacional, pero históricamente han tenido menos representación en el gobierno y las fuerzas de seguridad. Esto ha sido una fuente constante de tensión, especialmente desde los levantamientos de 2011. Aunque el gobierno ha intentado mostrar una imagen de unidad, las divisiones sociales persisten y se hacen evidentes en el acceso a empleos públicos, permisos de construcción y distribución de servicios. En el ámbito deportivo, Bahrein ha logrado reconocimiento internacional, especialmente en automovilismo. El país alberga el Gran Premio de Bahrein, parte del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Este evento, que se realiza en el Circuito Internacional de Bahrein en Sakir, fue el primero del Medio Oriente y ha sido una vitrina internacional del país desde 2004. Sin embargo, también ha sido blanco de críticas, pues se ha acusado al gobierno de usar estos eventos para limpiar su imagen internacional tras la represión de las protestas. En otro extremo del espectro deportivo, el país ha invertido también en boxeo, artes marciales mixtas y fútbol. Algunos deportistas de alto nivel, incluidos corredores de fondo, han sido nacionalizados para competir bajo la bandera de Bahrein, una práctica que ha generado tanto orgullo como controversia. Esta estrategia ha sido vista como una forma rápida de ganar medallas en competiciones internacionales sin desarrollar talento local a largo plazo. Curiosamente, Bahrein también ha apostado por la tecnología financiera. El país ha sido pionero en establecer zonas económicas especiales y sandboxes regulatorios para startups fintech. Esto le ha permitido atraer inversión extranjera y posicionarse como un hub regional para la innovación financiera. De hecho, muchos proyectos de banca digital, blockchain y criptomonedas están siendo probados en Bahrein antes de expandirse a otros países árabes. Al caminar por sus calles, se puede sentir ese contraste permanente entre pasado y futuro. Hay casas de coral, construidas con bloques extraídos del fondo marino, que aún resisten el paso del tiempo en los barrios antiguos de Muharraq. Estas viviendas, con torres de viento, bargeel que permiten la ventilación natural, eran una maravilla de la arquitectura bioclimática mucho antes de que el término existiera. Algunas han sido restauradas como museos o centros culturales, pero muchas están amenazadas por el abandono o la demolición. Y justo al lado, nuevas urbanizaciones de lujo, rascacielos con piscinas en el cielo y apartamentos con vista al mar, en islas artificiales como Durrat Al Bahrain o Amoa Islands, ofrecen una visión futurista de la vida en el Golfo. Sin embargo, estas zonas son en su mayoría inaccesibles para la población local promedio. A menudo están habitadas por extranjeros, ejecutivos y diplomáticos, en una burbuja separada de la realidad cotidiana de muchos bahrainíes. La juventud de Bahrein,
conectada al mundo a través de las redes sociales, navega estas contradicciones con inteligencia y creatividad. Hay influencers locales que hablan de moda, de derechos humanos, de arte, y que logran esquivar la censura sin enfrentarse directamente al poder. Hay también jóvenes emprendedores que están lanzando marcas de ropa, cafeterías alternativas y hasta publicaciones digitales en árabe que abordan temas como la ansiedad, la sexualidad, el medio ambiente o la migración. Es una generación que ha crecido con TikTok, pero que también recita poesía clásica árabe en voz alta. En cuanto a la seguridad, Bahrein es percibido como un país estable y con bajos índices de crimen común. Sin embargo, existe una vigilancia permanente sobre la disidencia política. Las redes sociales están monitoreadas y se han documentado arrestos por simples tweets críticos. Organizaciones internacionales han señalado que activistas, periodistas y líderes opositores han sido encarcelados o exiliados por ejercer su libertad de expresión. La censura es sutil pero efectiva, y muchos medios operan bajo estrictas regulaciones. No obstante, el país sigue siendo uno de los lugares más tolerantes del Golfo en cuanto a religiones no musulmanas. Hay iglesias, templos hindúes y hasta una sinagoga judía restaurada. Esta diversidad religiosa es herencia de siglos de comercio y convivencia, y aunque no está exenta de tensiones, sigue siendo notable en una región donde muchos países no permiten templos no islámicos. Bahrein incluso firmó los acuerdos de Abraham, normalizando relaciones diplomáticas con Israel, lo cual provocó tanto apoyo como protestas internas. Hay también leyendas urbanas fascinantes, como la de la isla de Hassan, supuestamente propiedad privada de la familia real, donde se dice que habitan animales exóticos, aves raras y se realizan reuniones ultra secretas. Nadie puede ingresar sin permiso oficial, y las historias sobre lo que ocurre allí alimentan foros y conversaciones entre taxistas y vendedores del zoco. Otra leyenda habla de la perla negra, una joya maldita que, según cuentan, trajo desgracias a toda una familia cuando fue extraída ilegalmente de un yacimiento sagrado bajo el mar. Incluso los nombres de las calles tienen historias ocultas. Algunos llevan nombres de poetas locales, de líderes tribales, de clérigos venerados. Otros, sin embargo, fueron rebautizados para borrar rastros del pasado reciente, especialmente después de las protestas. Es un país donde la memoria está en disputa, donde la historia oficial no siempre coincide con la historia vivida. En el fondo, Bahrein es una isla de contradicciones, entre la perla y el petróleo, entre el rezo y el wifi, entre la represión y la expresión, entre la nostalgia y el futuro. Es un país que no se deja resumir fácilmente, porque en cada rincón hay una historia, un susurro, una señal. Basta con escuchar con atención. Y es que Bahrein, a pesar de su tamaño diminuto, encierra en su interior un universo de contrastes, memorias ocultas y silencios que gritan más fuerte que cualquier discurso oficial. Un país donde la historia y la modernidad se rozan con una fricción que no siempre se ve, pero que se siente. Donde cada calle puede esconder una leyenda, cada mezquita un susurro, y cada isla artificial un símbolo de poder o de olvido. Pero mientras Bahrein se reinventa sobre su pasado, en otra parte del mundo hay un archipiélago de belleza desbordante, rodeado de aguas turquesa que parecen irreales. Un paraíso que pocos conocen más allá de los resorts de lujo y las postales. Un país donde la cultura, la religión y el clima extremo están moldeando un destino incierto. ¿Te atreverías a descubrir los secretos ocultos bajo las aguas y entre las islas perdidas de las Maldivas? Entonces no te pierdas el próximo capítulo, porque lo que allí ocurre, no, es lo que imaginas.